Buenos días, hermanos. Qué lindo poder compartir juntos una nueva reunión de forma virtual, poder tener un momento de alabanza, de adoración al Señor, de escuchar su palabra. Y en esta mañana quería comenzar leyéndoles dos versículos que se encuentran en Efesios 5 del 15 al 17. Lo voy a leer en las dos versiones. La primera dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la segunda versión que quiero compartir dice así: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y es evidente que estamos atravesando días malos, tiempos de dificultad, tiempos de incertidumbre, de enfermedad, de necesidad. Pero déjame decirte que también estos son tiempos y momentos de oportunidades, como dice Efesios. Y me quedo con esto: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Y oportunidad para qué? La primera oportunidad que tenemos es estamos más en casa, aprovechar nuestro tiempo para buscar más del Señor y más de su voluntad y entender, como dice Efesios, qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor quiere para mí, qué es lo que el Señor quiere para la iglesia. Aprovecha este tiempo para desarrollar una comunión más íntima, más profunda con el Señor. Aún te desafío a que puedas ayunar, ¿sí? Y que puedas invertir tiempo en meditar de su palabra, justamente para entender qué es lo que el Señor quiere para vos y para mí, para nuestra iglesia en este tiempo. En segundo lugar, somos uno como iglesia. Y tenemos que desarrollarnos en amor y en esa unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea. La palabra que dice que tenemos que ser uno para que el mundo pueda creer y ver reflejado a Jesús a través nuestro. Por eso no te pierdas la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con aquel que te rodea, que tal vez no conoce de Cristo, algún amigo, algún familiar, alguien cercano, un vecino. Aprovecha la oportunidad para darle la palabra de salvación que viene de parte del Señor. Aprovecha para darle una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. En medio de tantas malas noticias tenemos la mejor noticia. Si somos los portadores de buenas noticias, de las buenas nuevas, de la salvación del Señor, que es lo único que sabemos que puede traer esperanza a aquel que está necesitando. Y en tercer lugar, es una preciosa oportunidad que tenemos en este tiempo de desarrollar nuestro corazón generoso y de poder dar, estar atento a las necesidades de los demás. Creo que todos podemos dar testimonio de cómo fuimos bendecidos y el Señor nunca nos ha hecho faltar nada. Al contrario, nos ha dado justamente para poder dar al que necesita. Yo no sé vos, pero a mi puerta 2 o 3 veces por semana golpea a alguien pidiendo alimento, pidiendo ropa. Preparo para darle, pero además también quiero siempre tener una palabra lista para poder ofrecerle una palabra del Señor y aún orar por esa persona. Esta es una gran oportunidad. Y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, ¿sí? Para administrar nuestro tiempo, para redimir el tiempo, para cumplir el propósito realmente que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Y además, muchas veces creo que podemos tener un montón de tiempo, pero lo invertimos en otras cosas. Nos ocupamos tal vez de lo urgente, ¿sí? En vez de preocuparnos de lo más importante, de lo excelente, que es buscar la voluntad del Señor y esforzarnos para cumplir su propósito con la ayuda de su Espíritu Santo. Así que te desafío
a que puedas aprovechar en estos días malos las oportunidades que el Señor nos da. Y quiero dejarte esta frase, que quede grabada en tu mente y en tu corazón. Este es un tiempo de oportunidades. Que Dios te bendiga, iglesia. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Cielos con poder enaltecido, eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con
haces nuevo y yo te seguiré siempre. Haces tú, te rindo mi vida, oh Dios. No vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé. No existe más el ayer, todo nuevo haces tú, te rindo mi vida, oh Dios. Yo te seguiré siempre. Te seguiremos, todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo, yo te seguiré siempre. Te elijo a ti, Señor, te elijo a ti, Jesús, elijo caminar contigo. Elijo tomarme de tu mano, Jesús. Oh, caminaré contigo, avanzaremos, no volveremos atrás, avanzaremos a lo que tenemos, a lo que se extiende delante nuestro. Miramos hacia ti, Señor Jesús, levantamos nuestra mirada y te vemos a ti y te seguimos, oh, siempre.
esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido
Buenos días, hermanos. Es un privilegio poder estar hoy compartiendo la palabra del Señor. Hace unos meses el pastor Alejandro me estaba diciendo de hacerlo y yo venía remoloneando porque, bueno, la verdad que es mucho más lindo cuando están ustedes presentes y estoy orando para que pronto podamos hacerlo, ¿sí? Espero que ustedes también estén orando al Señor para que pronto podamos estar aquí todos juntos, alabando, adorando y pudiendo también tener comunión unos con otros y disfrutar de la palabra del Señor. Saben, Dios puso en mi corazón hace un tiempo una palabra quizás conocida, pero la mayoría conoce la historia de Jonás, el profeta rebelde de la Biblia, pero no sé cómo la empecé a ver de otra manera, desde otro ángulo, y quiero compartirles a ustedes. Saben, la historia de Jonás no solo la conocemos por predicaciones o por mensajes, sino que los que tuvimos el privilegio de a veces de ser de pequeños, venir a la iglesia, por ejemplo en mi caso, la aprendí hasta con un franelógrafo, que era el PowerPoint de mi época, ¿sí? Incluso veníamos a la escuela dominical con el pastor Alejandro, yo me acuerdo, éramos chicos, aunque aún somos jóvenes, pero resulta que es esa pizarra, ¿no? Con una tela y con un material que se adhiere a esa tela, y ahí estaba la imagen de Jonás, de la ballena, del barco. Y a través de los dibujos, a través de canciones, a través de películas, hemos visto muchas veces esta historia. Aún hasta las personas que no leen la Biblia conocen la historia del hombre que se lo tragó la ballena. No sé ustedes si alguna vez buscaron en Google ballenas en el mar Mediterráneo. Yo sí lo hice. Y saben que existe una especie de ballena que se llama rorcual común, ¿sí? Que dice que alcanza a los 25 hasta 30 metros de longitud. Dice que en su especie, ¿no? En los cetáceos, es el segundo tamaño, digamos, después de la ballena azul. Así que digo esto para aquellos que buscan algunas explicaciones lógicas. Quiero decirles que el mar Mediterráneo tiene ballenas, este tipo de ballenas. Y al principio de la cuarentena, como les decía antes, no recuerdo bien si en marzo o en abril, pero Dios me llevó a la Biblia y empecé a leer esta historia de nuevo. Y mientras leía, veía a Jonás y la pandemia, ¿sí? De hecho, así se llama esta predicación, este título, se llama Jonás y la pandemia. Y quiero invitarte a ver esta historia, pero no solamente, o como siempre la vemos, ¿sí? Del lado de Jonás, de ese profeta que era desobediente a lo que Dios le había mandado hacer, sino desde el otro lado, del lado de los marineros. Obviamente vamos a nombrar a Jonás y vamos a ver también algunas cosas de él, pero me gustaría que podamos ver del lado de los marineros, del lado de los ninivitas, de aquellos que están alejados de Dios o los que están lejos de Dios, ¿sí? Del otro lado. Y vamos a leer algunos versículos porque quiero que repasemos la historia, verla desde este otro lugar, y quizás también algunos no conozcan la historia, así que también vamos a poder juntos desarrollar esta palabra. Quiero que hagan lo siguiente, un ejercicio mental. En este sentido, cada vez que yo diga Jonás, piensen en iglesia, pero no iglesia, el edificio. Sabemos, hemos escuchado en reflexiones, en predicaciones, que iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿sí? No el templo. Y dijimos que esa iglesia, ¿sí? Que va a estar representada por Jonás, pensemos en iglesia, nosotros como iglesia, la iglesia de Liniers, pensemos en la iglesia de Argentina, pensemos en la iglesia de este mundo. Cuando diga Jonás o lea Jonás, pensemos en la iglesia, en nosotros, en la iglesia del mundo, en la iglesia de Argentina, como les decía antes. Cada vez que diga los marineros o los de Nínive, pensemos en aquellos que están apartados del Señor, aquellos que todavía no conocen a Dios, aquellos que están lejos de Dios. Y cada vez que cuando lea algo en los versículos que vamos a desarrollar y diga tempestad o tormenta o destrucción, pensemos en las calamidades del COVID-19, ¿sí? Y sus consecuencias. Pensemos en la salud y en la economía de la tierra.
Así que, teniendo esto y pudiendo hacer este ejercicio, si me acompañan, vamos a leer Jonás, capítulo 1, vamos a leer la historia y vamos a verlo y poder desarrollarlo quizás de este otro lugar. Dice Jonás 1, versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás. ¿Quién era? La iglesia, ¿sí? Hagamos referencia. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive. Otros, ¿sí? Lo que la iglesia llamamos el mundo. Y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo del Señor. Dios le da una misión, le da un propósito a Jonás, ¿sí? Que vaya a Nínive a aquellos que le dan la espalda a Dios, ¿sí? Que vaya a ese lugar. Eran en ese momento Nínive era la capital de Asiria, los enemigos. A decirles también que se arrepientan de sus malos caminos, que ya no toleran más sus maldades y sus pecados, que cambien su forma de vivir y que Dios se iba a compadecer de ellos. Jonás, ¿quién dijimos que era? La iglesia, ¿sí? En vez de ir a predicar, a proclamar, a cumplir su misión, hizo la suya. No hizo lo que Dios quería, hizo lo que él quería. Y se toma literalmente el buque, ¿sí? Jonás se tomó el buque y fue para otro lugar. Es decir, sacó un pasaje y se distrae con otro viaje, vamos a decir. Ahora quiero que juntos reflexionemos y les quiero hacer una pregunta para que podamos pensarla. ¿No creen ustedes que cuando observamos a la iglesia en este mundo, la iglesia en general, muchas veces la vemos navegando en otros buenos viajes, pero no es a donde Dios la envió? ¿Qué vemos cuando nos miramos a nosotros mismos? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué viaje estamos? Están buenos los viajes de la adoración, de la capacitación, de la ayuda social. Están muy buenos esos viajes, pero no debemos distraernos del viaje principal, que es acercar el reino de Dios a las personas por medio de su misericordia y su gracia. Y promover el arrepentimiento, a la transformación de vidas. Ese es el viaje inicial que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Y está bueno que se hagan otras cosas, pero no debemos distraernos de ese viaje. No debemos distraernos de la gran comisión. No debemos irnos del lugar que Él nos dio, que seamos sal y luz en esta tierra, como estamos diciendo en este año. Aquí podría citar las palabras de Jesús en Mateo 23, que dijo que era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, está bueno todos esos otros viajes, pero tenemos que también hacer el viaje que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Les dije que íbamos a ver esta historia del lado de los marineros, de los ninivitas también. Entonces quiero seguir leyendo el versículo 4 de Jonás, del primer capítulo, que dice lo siguiente. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. En muchos textos de la Biblia vemos que Dios permite cada tanto que algo sacuda a las personas, ¿sí? Yo creo que Dios a veces permite cosas que pasen en el mundo para llamar la atención de las personas, para que se vuelvan a Él, para atraerlos a Él. Y creo que lo hace también
tanto para los que creen en Él como para los que no. Si vemos en el Antiguo Testamento, hay muchos textos donde vemos sequías y hambrunas en los tiempos de José, de Elías, de Joel. Momentos muy difíciles, de graves situaciones en ese lugar, en esa región, en ese país. Graves crisis económicas afectando la vida de los que todos lo estaban viviendo allí, en la economía y en la salud. Pero también veo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la persecución de la iglesia. Estaban todos muy contentos, juntos, compartiendo cosas, pero vino una gran persecución donde la iglesia tuvo que salir y dispersarse. Ahora, lo que veo en ambos casos, y lo que podemos ver si leemos la Biblia, que ambos casos eran esos tiempos donde más la gente buscaba a Dios, donde más corría el Evangelio, donde más se predicaba la palabra. Y yo creo que estos momentos son momentos así, momentos donde Dios permite esta sacudida para que la gente busque a Dios, para que busquemos nosotros más de Dios y para que la palabra de Él corra por todo lugar. Recuerdan que les dije que hagan ese ejercicio, ¿no? Que Jonás era la iglesia, que los marineros eran aquellos que estaban lejos de Dios, ¿sí? Y cuando decía tempestad era todo lo que tenía que ver con el COVID y la pandemia. Y cuando leímos antes que el barco estaba por hacerse pedazos, ¿sí?, de esa gran tormenta violenta que estaba azotando en el mar, yo quiero decirles que esta tormenta tan violenta que a veces parece que va a romper a este mundo en dos, que va a hacer pedazos a este mundo, afectando la economía y la salud de tanta gente y de tantos países, incluso el nuestro. Dice la palabra que los marineros estaban aterrados y que a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. La gente, si ustedes ven, yo creo que tienen miedo, está aterrada. Y cada uno está clamando a su Dios y están tratando de alivianar su situación. Se quieren sacar las cosas que le pesan. Ustedes saben que cuando un barco está a punto de hundirse o está en una situación complicada, se echan las cosas que tienen peso para tratar de mantener a flote el barco. Y la gente en este tiempo están clamando a su Dios y se están despojando de cosas que le traen peso. Yo veo que hay gente que está predispuesta a liberarse de cosas a fin de aliviar la situación. ¿Y qué hacía Jonás? Jonás se había ido a dormir. ¿Qué le dijo el capitán? El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Y yo quiero decirles que la gente viene y va a venir a buscarnos. Y no podemos estar dormidos en este momento. Hay que aprovechar esta oportunidad donde la gente se nos acerca y se están despojando de sus dioses y de sus cargas. Están dispuestas, predispuestas, y no podemos dejar de aprovechar esta oportunidad. Tenemos que estar despiertos, atentos, aún para orar a nuestro Dios, porque ellos mismos van a decir: clama a tu Dios, a lo mejor nos escucha y hace que no perezcamos. Sigo leyendo el versículo 7 en adelante. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y, como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron:
¿qué es lo que has hecho? Me llama mucho la atención en esta lectura, cuando la leía en ese momento, cómo ponía el Señor en mi corazón. La gente se está preguntando de quién es la culpa. Quieren buscar un culpable. Quizás nosotros también lo hagamos, buscamos un culpable. ¿Qué fue? ¿El murciélago y la serpiente? ¿Fueron los chinos? ¿Sí? ¿Y una guerra bacteriológica? ¿Una conspiración? ¿Fue Dios? ¿Fue el diablo? Muchas preguntas que hace la gente y quizás también podemos hacernos nosotros para saber o para querer encontrar un culpable. Lo cierto es que la gente pregunta y nos hace preguntas y tenemos que responder. Por eso, antes de responder, hay que saber cómo y qué responder. Yo aquí veo a Jonás que le respondió con una respuesta sincera. Dice, los marineros sabían que Jonás huía del Señor y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Y yo creo que a lo mejor mucha gente le va a reprochar a la iglesia qué es lo que han hecho o quizás qué es lo que no han hecho. Porque la gente reprocha. Pero la iglesia tiene que tener una respuesta sincera y quizás reconocer y asumir las responsabilidades. Ellos mismos van a ver al Señor en nuestras vidas. Así como lo vieron en Jonás, también lo van a ver en nosotros. Pero nuestra respuesta tiene que ser sincera y tiene que ser certera. La mayoría sabe cómo termina la historia. El mar se ponía cada vez peor. Jonás les dice, muchachos, tienen que tirarme al mar para que esto se calme, para que pare esta tempestad. Y sigo leyendo el versículo 13 en adelante y dice, sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero, como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, «Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente». Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. La gente va a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse a flote. Cualquier cosa. Pero nada de esto va a servir. Lo único que va a calmar la tempestad de las personas es Jesús el Señor. Jesús, así como cuando estaba con sus discípulos en la barca en el mar de Galilea, que calmó la tempestad, también va a calmar esta tempestad. Es el único que va a calmar esta tempestad. Hay un virus mucho más dañino que el COVID-19, que daña a todo el ser humano. Y conocemos y tenemos el antídoto y la vacuna. El antídoto para aquellos que están enfermos y la vacuna para aquellos que aún no se enfermen más grave de lo que están. No es la vacuna de Oxford, no es la vacuna de China, no es la vacuna de Estados Unidos. Se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el remedio para la humanidad, para todo lo que está pasando en la humanidad. El único que realmente salva y sana todo, toda dolencia, del corazón y aún física. Y el único que calma toda tempestad. Por eso creo que tenemos que compartir y seguir diciendo a toda la humanidad que Jesús es el único remedio para todas las vidas. Como los marineros, recuerdan, ¿no? Que les dije quién eran. Eran aquellos los que están lejos de Dios, aquellos los que llamamos los del mundo, los otros. Ellos van a ver su poder, porque van a ver que la tempestad se va a calmar. Y van a clamar a Él. Y no van a tener miedo de la situación, sino que, como leímos antes, van a tener un temor reverente a Dios.
Y van a hacer sacrificios y votos. ¿Saben qué significa eso? Van a comprometerse. Va a haber una transformación de vida. Yo sé que después de todo lo que estamos pasando, muchas personas van a venir a los pies del Señor y van a comprometerse con Él. Van a tener un compromiso fiel y verdadero. Quiero ir terminando diciéndoles el versículo 17. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. La tormenta se va a aquietar. ¿Sabes qué? Ya te lo digo y vos ya lo sabés. La tormenta se va a aquietar. La tormenta va a pasar. La tempestad va a pasar. El coronavirus se va a ir. Estoy seguro de eso. Pero ese no es el punto final. El destino final es Nínive. No nos distraigamos con el viaje del medio. Tenemos que ir a ese destino final, allí donde Dios quiere que vayamos cada uno de nosotros para poder entregar su palabra. Creo que en este tiempo, este es el tiempo donde la iglesia está en esos días de cierta incomodidad, ¿sí? Como cuando Jonás estaba dentro de ese pez, de esa ballena, rodeado de oscuridad y la falta de salir al exterior. Pero Jonás aprovechó ese tiempo. No quiero extenderme, pero me gustaría que después leas el capítulo 2 de Jonás. Hay una oración muy hermosa de él. Una oración de reconocimiento, una oración de arrepentimiento, un clamor, una búsqueda de Jonás hacia Dios. Y este es el tiempo que el cuerpo de Cristo, su iglesia, toda la iglesia, tiene que aprovechar esto que está pasando y tiene que invertir en intimidad, en reconocer, en arrepentirse, en buscar, en clamar. Yo creo que este es un tiempo hermoso para poder hacer esto y para poder aplicar lo que pasaba con Jonás a cada una de nuestras vidas. Y Dios va a abrir la boca de ese gran pez, que todavía nos tiene encerrados, pero Dios va a abrir la boca de ese gran pez y nos va a poner en ese lugar exacto para cumplir su propósito. Porque si ustedes recuerdan la historia de Jonás, dice que esa ballena lo vomitó en donde tenía que ir, allí, en las costas de Nínive. Y ahí Jonás empezó lo que tenía que haber hecho mucho tiempo antes. Para terminar, quiero decirles que estoy convencido, realmente convencido, que Dios quiere llevarnos a ese destino principal del viaje, que es Nínive, son aquellas otras personas que todavía están lejos de Dios, para que ocurra lo que pasó en Nínive, ¿sí? Allí pasó, en esas personas hubo reconocimiento, hubo arrepentimiento, hubo transformación de vidas en Nínive. Y Dios se compadecerá de ellos. ¿Saben por qué? Porque como dice Jonás 4:2, Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Teniendo en cuenta que está bueno que la iglesia haga otros viajes, pero no debemos distraernos del viaje principal, no olvidarnos de la gran comisión, de ser sal y luz en esta tierra, ¿sí? Como dijo Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Que la gente viene y va a venir a buscarnos y no podemos dormirnos. Tenemos que aprovechar esta oportunidad donde se están despojando de sus dioses y de sus cargas. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que estar bien despiertos para poder ayudar a esta gente que viene a buscarnos. Y mientras estamos encerrados, entre comillas, de una forma de decir, no podemos congregarnos físicamente, no podemos estar aquí juntos en la iglesia, aprovechemos a relacionarnos en intimidad con Dios, a buscar y a clamar. Dios va a abrir la boca de este gran pez y nos va a poner en ese lugar exacto para que cumplamos su propósito, su con mayúscula. Tenemos la mejor vacuna, tenemos el mejor remedio, se llama Jesús y es Él el único que realmente
salva y sana todo en esta tierra. Amén. Así que vamos a orar. Terminamos orando, pensando en estas cosas. Espero que sigas reflexionando. Volvé a leer Jonás y con estos ojos, o quizás desde este otro lugar, viéndolo no solamente del lado de Jonás, sino viéndolo del lado de aquel, donde otros ven lo que Dios quiere que haga cada uno de nosotros, la iglesia. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos alabarte y adorarte y te conocemos y podemos estar aún en este tiempo seguros, en paz, sin tener miedo, porque vos nos das esa paz y ese lugar de seguridad. Pero también hay muchos otros que no te conocen, Señor. Hoy queremos nosotros ser aquellos que podamos expresar de ese amor, de esa seguridad, de que puedan conocerte, Señor, que aún nos demos cuenta cada uno de nosotros de poder ser sal y luz en esta tierra. Señor, necesitamos volver a ese viaje inicial, que es preparar el camino y que muchos puedan venir a tus pies, que puedan conocerte. Señor, traer arrepentimiento en cada corazón a través de tu Espíritu Santo, pero que muchos puedan conocer el Evangelio, el mensaje, la palabra a través de tu iglesia, a través de cada uno de nosotros. No solamente la iglesia de Liniers, Señor, yo te ruego para la iglesia en la Argentina y aún, Señor, más ambicioso, para la iglesia en esta tierra. Es tiempo que la iglesia pueda hacer la gran comisión. Te damos gracias, Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias, Señor, porque realmente sos lento para la ira y grande en misericordia. Y no solamente para nosotros, también para todos aquellos que están lejos de tu voluntad, lejos de lo que vos querés que ellos hagan. Señor, te ruego y oramos por cada uno de aquellos que están recibiendo tu palabra, que le estamos hablando, Señor, y aún en este tiempo, si hoy están también recibiendo esta palabra, que muchos puedan correr a ese único remedio, a Jesús de Nazaret, el único que puede salvar y sanar toda enfermedad del corazón, de la vida de los seres humanos. Te damos muchas gracias, te damos toda la gloria, Jesús. Gracias, gracias porque nos das un propósito en esta tierra, Señor, y queremos cumplirlo, cumplir tu propósito en cada una de nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Amén. Amén. Bueno, llegamos al final de nuestra reunión. Espero que el Señor realmente haya tocado y bendecido tu corazón con la alabanza, con la adoración, con la palabra. Y quería terminar esta reunión orando especialmente por nuestro pastor Alberto, y que juntos nos podamos unir en un clamor para que el Señor siga bendiciendo su vida y complete la obra de sanidad que ha empezado en él. Todos sabemos que esta semana fue intervenido, fue operado, así que vamos a pedirle al Señor que el Señor haga la obra, complete la obra y lo sane, lo levante y lo restaure. Amén. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a clamar por él. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias en este tiempo porque pudimos estar delante de tu presencia, y te damos gracias porque tenemos la convicción y la certeza y la confianza de que tú escuchas nuestro clamor. Por eso en esta mañana presentamos la vida de nuestro pastor Alberto delante de tu presencia, de tu siervo, y te rogamos, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad sobre él, que recorras todo su cuerpo, Señor, que lo fortalezcas, que lo levantes, que lo restaures, Señor, que podamos ver tu poder manifestado en su vida, Señor. Sabemos que en medio de estos tiempos y en medio de esta enfermedad, tú te vas a glorificar y realmente vamos a ver tu poder y tu obrar en su vida, Señor, y así como lo has hecho una vez
ya con él has hecho un gran milagro, lo vuelvas a hacer otra vez, Señor. Otra vez vuelvas a poner tu mano de poder y esta enfermedad y esta situación, Señor, sea para glorificar tu nombre. Manifiéstate en su vida, lo bendecimos, ahí te rogamos que tu presencia lo esté acompañando en la clínica, que tus ángeles estén alrededor de él y estés cubriendo su vida por completo. Sabemos que tus promesas son reales y que nos aferramos en esta mañana a tu promesa de sanidad y la reclamamos para su vida, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas y confiamos y esperamos en ti. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que tengan una linda semana, bendecida, y que el Señor los acompañe. No se olviden de seguir escuchando las reflexiones del Pastor Alejandro, que sigue haciendo cada día. Sabemos por cuántos días más, pero bueno, que el Señor los siga bendiciendo e inspirando. Y compártanlas con otros también. Que el Señor los bendiga.